Tenemos en línea a nuestro amigo, profesor, columnista de economía. A ver de qué quiere hablar hoy. A nuestro queridísimo Raúl Sánchez. ¿Cómo te va, Raúl? Hola Víctor, ¿cómo andás? Bien, Hola, ¿vos? ¿Cómo va Joaquín no todo? está, No, no está está. Estoy yo, estoy Lorena. Lorena. Joaquín no está, ¿qué pasó con Eh, Joaquín? está No haciendo... me diga que tenía que estudiar para un examen. No, está haciendo cosas muy importantes que no podemos develar. Está definiendo las nuevas medidas. Está en eso, está haciendo cosas muy importantes. Bueno, ¿cómo andás, Víctor? Bien, ¿Cómo todo bien, estás? acá estamos. Bueno, ¿pudiste descansar algo? Algo estamos, algo descansamos. Bueno, no, no sé, me parece que el debate de la semana va a girar en torno a las nuevas medidas que se quieren anunciar en estos días vinculadas a la economía, ¿no? Me parece que va a pasar por ahí la discusión, si te parece, Víctor. Entonces podemos Sí, charlar. ¿y qué medidas pueden ser? Porque, a ver, pero escuché parte de tu columna recién y yo rememoraba los programas y nosotros siempre fuimos claros en un aspecto. Decíamos, los números macroeconómicos son saludables, los números macroeconómicos muestran que el sendero es el correcto, todavía falta que llegue eso a la microeconomía. De hecho, hasta creo que Joaquín me lo había preguntado en esos términos también, Mm, con esas palabras. Y yo explicaba que no es lo mismo destruir un empleo que volverlo a generar, que no es lo mismo hacer un industricidio como sucedió entre el 2016 y 2019, a volver a poner la industria de pie. Y me parece a mí que el trazo grueso de los lineamientos económicos, de la política económica, es el correcto, pero que hay que profundizar medidas que mejoren. Básicamente los ingresos de la familia y eso promueva el consumo y posicionen mejor sobre todo al sector de las pequeñas y medianas empresas, que son las pequeñas y medianas empresas y la construcción son los dos segmentos de la economía que más rápido generan empleo. Eh, entonces, me parece que por ahí pasa la definición de las políticas. Creo que hay que meter más recursos, volcar más recursos hacia esos sectores, mm. con créditos a tasas subsidiadas, con aportes no reembolsables en algunos casos que sean líneas estratégicas de trabajo. Creo que después también hay que estudiar y fomentar y hacer algún esfuerzo más en materia de jubilaciones y pensiones, que, repito, le van a ganar a la inflación este año, pero claro, el problema no es este año, el problema fue la pandemia de 2020. Y vuelvo también a decir, voy a decir dos cosas que dije siempre en el programa, y una de esas dos cosas la dije en alguna reunión donde vos, Víctor, estuviste presente. El efecto económico negativo que trajo la pandemia nunca fue del todo dimensionado. Cuando nosotros decimos cayó 10% del Producto Bruto Interno en 2020, la Comisión Económica para América Latina en el 2020 dijo, tenemos el porcentaje de pobreza más alto en los últimos 12 años en América Latina producto de la pandemia. Nadie tomó dimensión de todo eso, del efecto que eso genera. Sobre todo en la economía que en la Argentina venía golpeada de años anteriores. Entonces, esa dimensión no se la tuvo, por lo menos en la cabeza y en el día a día no se la dimensionó como en su totalidad. Y después el otro tema es el siguiente. Sabíamos que íbamos a encarar un proceso electoral en condiciones económicas de crecimiento, pero no habiendo recuperado todo lo que se perdió en 2020. Si cayó 10 puntos el PBI en 2020, en el 2021 vamos a recuperar 7 puntos y medio, 8 puntos de eso, que es un montón, que nos para una perspectiva que el año que viene vamos a sumar 2021-2022, la economía va a estar mejor que el 2018. Pero todavía no se volcó ese producto de la economía, no reparó el daño del 2020
ni el del 2019 y el 2018. La diferencia entre dos proyectos, entre el del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, es que el del Frente de Todos, cuando en 2020 pasó esto producto de la pandemia. En cambio, Juntos por el Cambio, esta crisis de la economía le pasó por una decisión política. Esa básicamente es la diferencia. Entonces, yo creo que en ese punto el camino a delinear hacia futuro tiene que ser de esperanza, de saber que se va a recuperar todo lo que se perdió en 2020, que el camino es el correcto, que la renegociación de la deuda es el camino correcto, que cómo la Argentina se para frente a otras economías en el mundo también, que el plan de vacunación sirve para que la gente vuelva a trabajar, que eso va a recuperar ingresos. Nada, hay que poner más en aceleración 2 o 3 aspectos de la economía, que eso va a permitir recuperar más rápidamente ingresos y el crecimiento económico. Básicamente eso. En el medio hay que transmitir esto con números concretos, con cifras, con ejemplos, para que la gente pueda entender la situación. Vos fíjate una cosa, voy a dar un dato, y lástima que está Joaquín, que también le gusta este tema. El Banco Central de la República Argentina, en octubre del año pasado, iba a tener el dólar, decían todos los pronosticadores, no iba a poder tomar el dólar, iba a haber una crisis cambiaria, iba a haber corrida. Pasó un año, no pasó nada de eso. No solamente no pasó nada de eso, sino que ayer lunes el Banco Central adquirió reservas en septiembre, cosa que no es normal que en septiembre el Banco Central adquiera reservas. Digo, y el dólar está tranquilo. Hubieron movimientos la semana pasada, previas a las elecciones, y después volvió a bajar el dólar paralelo. Entonces, hay ejemplos de que también hay maniobras mediáticas, políticas, de especulación económica y financiera que atentan también contra la marcha normal de la economía. Pero eso pasó, lo digo como ejemplo. Es raro que el Banco Central ayer haya podido fortalecer sus reservas con compras en el mercado cambiario. Y es un proceso que ya lleva un año casi. En octubre del año pasado se tomaron nuevas medidas para que el Banco Central no tuviese que tener corridas cambiarias, y política monetaria, la tasa de interés sigue estando muy por debajo de lo que estaba en la época del gobierno de Macri. Eso también fomenta inversiones. La semana pasada hubo inversiones. Ayer se anunció el envío del proyecto de ley que va a favorecer las pymes para las compras del Estado. Eso es importante porque también las grandes empresas, cuando le compran por lo general tienen sus proveedores como pymes. Eso requiere también un proceso de capacitación, un proceso de innovación tecnológica que se está llevando adelante. Nada, me parece que yo sé que es difícil, pero tal vez hay que empezar a hacer notar que el voto no tiene que formar parte solamente de la actual coyuntura, sino verlo en una perspectiva de futuro. Yo creo, Raúl, que el problema no es solo económico. Coincido con vos. Sino que es político, es social. Hay que, me parece, escuchar. No me refiero a esa frase hecha que es escuchar el voto, escuchar el mensaje, no, escuchar, porque escuchando bien uno puede solucionar los problemas. Me parece que hay que también tomar decisiones políticas de cara a una sociedad que piensa de una manera totalmente distinta que cuando nos eligió. Porque en el medio hubo un tema que fue una pandemia, que le cambió la cabeza a la gente, que piensa de una manera y que nosotros en el medio de esa pandemia quizá habremos cometido algunos errores. Pero bueno, nada, estamos a tiempo. Coincido que obviamente yo acoplo a lo que siempre hablamos. Coincido que es necesario, y coincido también en los términos que lo dijiste, no se trata de escuchar el veredicto de los votos, sino escuchar y caminar y escuchar más. Si uno camina y escucha, puede hacer ver qué es lo que la gente reclama. Y el reclamo, cuando uno escucha mucho, ya no es un reclamo individual, ya es un reclamo colectivo.
Entonces, ese reclamo colectivo es más fácil de sintetizar respuestas a vastos sectores. Y creo que también debe haber decisiones políticas, obviamente. Claro. No es solamente una cuestión de decisión económica, sino que también debe haber decisiones políticas que lleven a replantearse en ciertos aspectos el rumbo del gobierno nacional. En particular, la Ciudad de Buenos Aires, además, creo que se ha hablado poco, sobre todo, digo, quienes son candidatos a legisladores, a legisladoras, también tienen que hablar más de las cuestiones que pasan en la Ciudad de Buenos Aires. Porque el día de mañana, si son electos legisladores o legisladoras, van a tener que ejercer una función en la legislatura de la ciudad y van a legislar sobre los aspectos de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese punto también creo que hay que profundizar algunas cuestiones que no se han tocado en la campaña, ¿no? El programa pasado hablamos que si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de hecho hubo hasta un video hablando de los recursos que no tiene, y hace 2 semanas aprobó una ampliación presupuestaria de 82.000 millones de pesos. Y la Ciudad de Buenos Aires va a tener un presupuesto anual de 700.000 millones de pesos en 2021. ¿Y en qué se gastan? Veredas y baldosa, vereda y pastito. Bueno, pero se ve que a la gente le gusta. Claro, no fue un peso al Ministerio de Desarrollo Económico, que es donde viven las pymes y los comerciantes de la ciudad. Entonces, es como que se delegó eso, esa responsabilidad se delegó exclusivamente del gobierno nacional. ¿Y por qué? Si en otras provincias los gobiernos provinciales estuvieron presentes en el auxilio a la producción y al trabajo, ¿por qué en la ciudad no? Entonces, yo creo que también hay que dar una vuelta de tuerca sobre eso. Cómo ha sido la respuesta de la ciudad a las necesidades de asistencia alimentaria y de asistencia económica al mundo productivo y de las familias que más tuvieron que remar con la pandemia, ¿no? Bueno, Raúl, hasta acá llegamos. Esperemos ver qué pasa políticamente y las medidas que toma el gobierno, y la semana que viene analizamos la medida, ¿te parece? Sí, hoy se va a conocer el índice de inflación del mes de julio. Dicen el 2%. 2%. El mes de agosto, sí, un poquito más. Ya, a las 4 de la tarde se va a conocer un poquito más. Bueno. Pero bueno, va en baja. ¿Cómo? Que va en baja, digo. Va en baja y podemos hablar un poquito de eso. Yo creo que cuando hablamos de ingresos hay 2 aspectos a tomar en cuenta. El salario y los precios, ¿no? Uh-huh. Yo digo, puedes tener una inflación del 0,1%, si el salario no te aumenta, perdiste. Y puedes tener una inflación del 1% y si el salario te aumentó 2%, ganaste. Uh-huh. Entonces hay que analizar los 2 aspectos. Pero el martes que viene lo hablamos tranquilo. Dale. Un abrazo, Raúl, gracias. Un abrazo, Lorena, un abrazo, Víctor, y buena semana. Buena semana.